nuevo capítulo de Ninfa desde las márgenes. El día de hoy estaremos entrevistando a una escritora increíble, pero antes de presentárselas, antes de conversar con ella, queríamos hablar un poco sobre la ruptura. Y para eso quería saber, Vanessa, ¿tú qué piensas de la ruptura? Las rupturas son espacios de enseñanza, por una parte, porque creo que de alguna manera el rompernos de diferentes formas, porque no hay una sola forma de convertirnos en personas rotas, nos permiten ciertos espacios de introspección, ciertos espacios de ahondar en esos dolores que genera la ruptura, porque creo que la ruptura más que todo es un lugar de vulnerabilidad y un lugar de dolor. Pero es que no sé por qué se me vino a la cabeza como las estrías del cuerpo y las estrías casi nunca salen de procesos dolorosos. Es decir, no sé, las estrías, por ejemplo, en la cola o en las piernas casi nunca vienen de un proceso doloroso de que el cuerpo X o Y, casi siempre vienen. Sí, me quedé pensando en las estrías porque es como, es una ruptura que se genera en el cuerpo que ha sido muy criticada, pero que no viene de un proceso doloroso necesariamente. A veces viene de procesos de amor como un embarazo, que puede ser doloroso como tal el parto y algunas cosas, pero al final del día la mayoría de mujeres lo escriben como algo que es mucho más bello, o sea, algo que es muy bello a pesar del dolor. Pero depende del tipo de embarazo. No, yo sé que depende del tipo de embarazo, pero si uno habla con mujeres que han sido Su mamás en mayor general, hay muchas que dicen, ya ni siquiera me acuerdo del dolor. Sé que me dolió, pero no me acuerdo. Entonces, como, no sé, me quedé pensando como en las estrías porque se me vino la imagen a la cabeza, pero sí, hay rupturas que sí vienen de procesos dolorosos, hay rupturas que sí, que se dan de maneras más sencillas, más difíciles, más como se quebró el plato o partió un pedacito, sí, como que hay. Y creo que también hay rupturas que son visibles y unas que son invisibles. Creo que esto lo nombro muchísimo porque hace 2, 3 años tuve un ejercicio en un colectivo feminista en la cual participé. Estamos hablando de estas marcas que nos han dejado la vida por el simple hecho de ser mujeres. Y en ese ejercicio a mí se me ocurrió mucho decirle a las participantes, porque todas habían nombrado como estas marcas visibles, pero en el sentido emocional, como estos dolores cicatrizados que están ahí, pero muy pocas refirieron a estas marcas que son también visibles, pero que son físicas por procesos de cómo ser o de lo que implica ser mujer. Y esto lo nombro porque justamente en ese ejercicio hablé mucho y eso muy pocas personas lo saben, y es que hace como 6 7 años, 8 años fui intervenida quirúrgicamente para la extracción de un tumor, y la cicatriz que a mí me quedó es una cicatriz como si fuera una cesárea. Uno no sabía hasta que una vez vi en Instagram justamente en estas metarealidades, una compañera contó lo que fue para ella parir, lo que fue para ella pasar por una cesárea, mostró su cicatriz y yo dije como, wow, yo no sabía que esa era la cicatriz porque normalmente era Sí, vertical, antes era mucho más, más invasiva más invasiva, físicamente, sí. exactamente, y esta fue como, yo quedé como, wow, esto también es, y esas cicatrices están ahí, esa cicatriz de esos dolores, esa cicatriz de lo que implica ser mujer y vivir cierto tipo de cuestiones médicas que no son investigadas. Ahora también están estas heridas invisibles que son normalmente emocionales y que normalmente las hablamos, están ahí, pero que no muchas veces se representan físicamente. En algunos casos sí, como aquellas mujeres que han sido posiblemente maltratadas, violentadas físicamente por, entre comillas, un amor que obviamente no es un amor, pero que le dejan estas huellas. Sí, como cicatrices que son visibles, no visibles, o sea, hay como de todo un poco. Algunas mal sanadas, otras no tanto, otras con queloide, unas bonitas, otras feas, como que hay todo un tema con la ruptura. Y hay una cosa que me parece a mí muy curiosa de la ruptura, si es que escuchándote a ti como pensando en las estrías, yo estaba pensando en las emociones. Normalmente relacionamos las rupturas con un espacio de dolor, un espacio de duelo, algo que nos hirió profundamente, pero nunca pensamos en las rupturas también como algo alegre, como algo positivo. Es cierto, sí, o sea, a veces uno tiene una ruptura, por ejemplo, la más obvia, pues con una pareja, por ejemplo, que en el momento es dolorosa, pero por lo general suele llevar a mejor en muchos aspectos, porque hay un crecimiento después de esta ruptura en el que es como que hay un análisis, hay un yo en que me gustó, que no me gustó, que hice bien, que no hice bien, y esto permite eso, un crecimiento. Obvio que la cicatriz es normal, o sea, queda no sé, el morado o lo que sea, pero permite como crecer, permite como sanar cosas y repensarse también muchos asuntos. Eso también me parece
bonito al final del día. Y es cierto, uno siempre piensa la ruptura como algo malo, pero Creo que también hay que hay que también repensarnos cómo vivir, cómo habitar y cómo sentir las rupturas. sí, yo creo que hay artísticamente algo muy lindo que lo hacen los japoneses, que es, pues de pronto los que nos escuchan lo conocen, de pronto no, si no vayan y lo buscan, que es el kintsugi. Ellos lo que hacen es que cogen cerámicas, no sé, digamos ustedes tienen una cerámica súper bonita en su casa, la taza preferida, la aman, la adoran, se les cae, se rompe y es como, ay, ¿y ahora qué hago? Se me rompió esto. Pues los japoneses en vez de botarle y decir como, pues No ya sirve. fue, no sirve, o de arreglarla y dejarla perfecta como si nada hubiera pasado, lo que dicen es como, ah, bueno, te rompiste, bien, te vamos a, como que te vamos a arreglar y vamos a hacer esa ruptura visible. Y lo vamos a hacer con un pegante con polvo de oro. Obviamente ahorita ya en la actualidad hay pegantes de color oro sin la necesidad de tener polvo de oro como tal. Básicamente lo que eso permite es como vamos a hacer que este objeto vuelva a ser bello, vamos a hacer resignificar su vida, vamos a seguir dándole uso, seguir haciendo la taza preferida, pero ahora va a tener un valor agregado. Y esa ruptura de estas cerámicas del kintsugi hacen esto, hacen esta posibilidad de generar una Un forma de nuevo renacer. embellecer, sí, Ni siquiera es un nuevo renacer. De alguna manera sí, porque de alguna manera seguimos siendo las mismas, solamente que hemos sabido coser o curar, no curar, no, porque no creo que todo en la vida se cure, pero sí hemos sabido unir esos fragmentos, como tú bien dices, con este hilo de oro, de una sí, manera fina, o bueno, lo más posiblemente bien fina, para poder seguir, ¿no? Y eso también implica el reabrazarnos de una manera nueva. total. Y creo que eso también nos falta mucho, como aprender a abrazar tanto las heridas, tanto visibles como invisibles, que llevamos todos los días. Sí, Y justamente hablando de este arte de arreglar, curar, bueno, curar no, pero de arreglar lo roto, lo fragmentado, que es este arte llamado kintsugi, hoy les traemos un libro muy bello y muy interesante de la escritora y profesora chilena María José Navia. vamos como a empezar a contarles primero como quién es María José. María José, ella, bueno, estudió literatura y lingüística como pregrado, después hizo una maestría en humanidades y pensamiento social y después hizo un doctorado de literatura y estudios culturales. Actualmente es profesora de literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y pues ha escrito varios libros de cuentos principalmente, aunque también tiene otros géneros y algo súper particular de ella que pues queremos como promoverlo acá un poco es, ella también, dos de sus libros los volvió en formato audiolibro leídos por ella. Entonces yo creo que eso es una experiencia súper chévere de vivir a la hora de ser un lector, porque qué rico que uno le lea el mismo escritor, como que cuál es La ese, escritora. sí, como cuál es ese amor y cuál es esa intención que le da a sus propias palabras, es una experiencia muy bella. Y el libro que hoy les traemos, que es Kintsugi, precisamente, ese es el libro, está tanto en físico como en audiolibro, entonces pues ahí tienen una doble experiencia, o sea, sería hasta chévere como coger y hacer el ejercicio de ir leyéndolo uno con la mano y escucharla a ella como si le estuvieran uno narrando, creo que sería muy bello, me acabo de antojar, ¿no? Bueno, Vanessa no se antojó seguro de mí. No, todavía tengo unas cuestiones con el audiolibro, aunque no niego que me parece muy cool que quien sea la persona, o sea, la persona que está leyendo el libro sea quien lo haya escrito. Sí, Es lo mínimo que creo que una como lectora puede exigir. sí, total. Y el libro, pues a modo de chisme les contamos, es un libro de cuentos en el que se cuenta la historia de los personajes o las personas que componen una familia por tres generaciones y lo hace de una forma literalmente desde la ruptura. Es decir, no es una novela lineal, tampoco es como un libro de cuentos en el que los cuentos estén completamente desconectados, sino que hace un juego entre contar la historia a la familia e ir avanzando en el tiempo y permitirnos leerlo casi que en cualquier orden, empezar por donde queramos, como que cada cuento sigue siendo independiente en sí mismo. Sí, entonces este libro es buenísimo porque tiene una propuesta nueva, tiene una propuesta innovadora y pues se los recomendamos muchísimo. Y bueno, ya para ponernos en materia, le damos la bienvenida a María José Navia, nuestra invitada de hoy, y esperamos que disfruten esta entrevista tanto como seguramente nosotras lo haremos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer conversar con ustedes. Es un gusto para nosotras. Sí, total, es un súper gustazo. Nosotras leímos Kintsugi, ¿cierto? Esa es la pronunciación correcta. Queríamos que nos contaras un poco, para empezar, cómo fue como todo este proceso de creación del libro, o sea, cómo nació la idea, también porque la propuesta es súper innovadora, entonces, pues para nosotras es como, wow, ¿cómo logró llegar a esto? Que es absolutamente diferente a lo que conocemos normalmente en literatura. La verdad es que pasó por, como muchas cosas en la vida, pasó más por accidente que por un plan muy estructurado. Yo no soy muy de planes estructurados cuando se trata de escribir. Entonces, me pasó que yo en general, yo suelo escribir cuentos, es lo que más escribo. Y me suele pasar cuando escribo cuentos, o me solía pasar hasta que escribí Rebajas, que es el primer cuento, capítulo de Kintsugi, que yo escribía el cuento y contaba lo que quería contar. O sea, si yo quería contar 3 días en la vida de un personaje o de una familia o de una pareja, contaba esos 3 días y ya, y trataba de contarlo de la mejor manera posible, que fuera un buen relato. Y después seguía escribiendo otras cosas y yo, tal vez muy descorazonada, pero no, es corazón frío y de hielo, no volvía a pensar en esos personajes. Yo no me volvía a preguntar qué habrá pasado con ellos 5 años después o qué habrá pasado al día siguiente de que yo dejé de contarlos. Pero cuando escribí el cuento Rebajas, para mi libro anterior a Kintsugi, que se llama Lugar, que fue publicado en Chile, me pasó por primera vez que yo terminé ese cuento y quedé con ganas de saber más. O sea, que escribí este cuento de esta tía cuidando a los sobrinos y pensé, hoy me encantaría saber qué pasó con esos niños cuando crecieron, me encantaría saber qué pasó con este padre que deja a su familia, ¿no? Quiero saber más. Y para satisfacer mi propia curiosidad y sin pensarlo como un proyecto de libro, ni mucho menos, empecé a escribir más cuentos de estos personajes y los fui escribiendo en el orden en que me daban ganas de saberlos. O sea, yo terminé, escribí Rebajas y pensé, hoy me gustaría saber qué pasa con el hermano mayor. Y escribí un cuento con el hermano mayor, ¿cierto? Cuando ya es grande y se va a extirpar como un tumor que tiene y qué sé yo. Y después pensé, bueno, pero me gustaría saber, en ese cuento se menciona una colega de trabajo de él, me gustaría saber un poco de esa colega, entonces salté a un cuento sobre esa colega y así fui yo como saltando de cuento en cuento y de pronto me fui dando cuenta de que se empezaba a armar una suerte de constelación y seguía avanzando y llegué a un primer borrador con historias que eran más que las que están en Kintsugi ahora y ya una vez que estuvo todo el manuscrito, que lo tomó la editorial Kimber, que es la editorial que lo publicó en Chile, en Colombia lo publica Impar, que salió el año pasado, pero este libro se publicó en 2018 en Chile por Kimber, entonces ella, la editora Arancha Martínez, me dio también sus consejos, entonces ahí me dijo, concentrémonos más en la familia, entonces sacamos varios capítulos que eran de otros personajes, dejamos solo el de esta profesora porque a mí me gustaba mucho y fui intransigente y no lo quise sacar. No, yo dije ese, o sea, lo siento, te acepto, porque ahí empiezan las negociaciones con la editora, entonces me dijo, no, que mejor nos concentráramos en la familia y le dije, me parece bien, pero a mí este cuento me gusta mucho, entonces ese no lo quiero sacar, saqué los de otros personajes que eran como satélites, sacamos otro cuento que también era de la infancia, que no aportaba mucho, entonces ya ahí con el contacto, con la lectura de un otro, fuimos ordenando y organizando un poco. En general los cuentos quedaron en el orden en que yo los había puesto, excepto que salieron algunos, pero están en el orden, excepto al final que cambié dos de orden, como uno por el otro, porque me fui dando cuenta que quería que la historia de estos hijos fuese avanzando hacia el futuro y la historia de los padres hacia atrás. Y eso que fuera como cronológico. Y entonces me pasaba que en alguna versión de Kintsugi el capítulo en el que está la nieta, ¿cierto? De esta familia, Emma, cuidando a su abuela, estaba antes del capítulo en que ella es chiquita y su tía la va a buscar al colegio y se la lleva. Ahí queda como un cortocircuito en mi organización, entonces lo volvimos a cambiar para que tuviera esta lógica de que todo va avanzando con esta historia hacia el futuro y sin tantos saltos internos. Pero eso, o sea, partió de este querer continuar una historia y yo creo que si yo me hubiese propuesto voy a escribir una novela de esta familia, tal vez habría sido mucho para mi cabeza, pero el sentir que estaba escribiendo cuentos, que simplemente estaba escribiendo otro cuento y luego otro cuento y luego otro cuento, me hizo poder armar esta estructura y luego cuando ya le puse el título Kintsugi, que apareció después, ¿no? A veces se me ocurre el título primero, pero acá no fue así, tenía también esta idea de
una historia contada en pedazos, ¿no? Como contada, no una novela que comienza y que no tiene capítulos y que fluye, sino estos cuentos que en muchos casos, yo diría en la mayoría de los casos, pueden funcionar solitos. O sea, uno puede leer solo el cuento y quedarse con esa historia. No es como capítulos que se necesitan unos a otros. Entonces me gustaba eso de tener algunas historias más independientes, otros que sí están conectados de distintas maneras, que haya muchos saltos, cosas, años que no se sabe nada, ¿no? Y que el lector tenga que aportar su propia lectura, porque me adelanto a algo que yo sé que en algún momento probablemente me querían preguntar, que era porque es por el título, y porque kintsugi es una técnica de reparación japonesa que en vez de reparar haciendo pasar como que nada sucedió, ¿no? Como se te cae un jarrón y pegarlo con pegamento invisible y que no se vea ninguna grieta, el kintsugi lo que hace es pegarlo con un pegamento que tiene polvo de oro. Entonces se marcan todas esas grietas, porque para esta técnica y esta filosofía que tiene detrás es que esas grietas y esas heridas son parte de la belleza de un objeto, ¿no? Que nuestras heridas son parte de quienes somos nosotros y no hay que estarlas ocultando, ¿no? Entonces por eso era una historia de una familia que está rota por distintas razones, personajes que están rotos por distintas razones, y esta novela que se cuenta en pedazos, ¿no? Y para mí la lectura, o sea, lo que hace el lector, lo que trae el lector es ese pegamento de oro que va armando este jarrón. No lo pudiste decir mejor. Sí, literalmente. Porque nosotras pensamos mucho en la ruptura. Obviamente cuando investigamos que era kintsugi fue como obvio. Obvio. Pero es eso, es una Sí. familia que está rota y lo que hablamos mucho con Laura es una ruptura que es a nivel colectivo, como familia, pero también a nivel individual. Entonces, como hay dos tipos de fisuras. Y eso que también con Laura estuvimos hablando también de esas rupturas que se heredan, porque aquí también hay rupturas que se heredan de generación en generación. Y esto nos lleva mucho a preguntarte, y fue una de las cuestiones que surgió con Laura, y es, ¿por qué la importancia, o más bien, por qué hablar del dolor en la literatura? Porque estas fisuras también hablan de un dolor. Normalmente el dolor se relaciona con las rupturas, con los rompimientos, con las fisuras, tanto internas como externas. Es que yo creo que o sea, el dolor suena súper raro porque uno piensa en algo que te duele, un corte y como algo que te separa, ¿no? Pero yo creo que el dolor nos une, como porque en la experiencia del dolor nos reconocemos y sentimos esa empatía y hay algo ahí, ¿no? Esa herida nos conecta. Entonces, cuando uno escribe del dolor, se conecta con otros dolores, ¿no? Que puede haber sentido otros lectores, que puede haber sentido uno misma. Entonces, y creo que también la página en blanco en la literatura es un lugar para explorar el dolor, ¿no? Como para mirarlo de frente y examinarlo. Entonces, me importaba mucho mirar esas heridas de mis personajes y mostrar esas grietas y que estén ahí y que son parte de lo que son, pero al mismo tiempo que no sea algo que los define completamente. O sea, a mí me importaba, y perdona el spoiler para quienes estén escuchando, pero esto sale en el primer capítulo, esta familia que los abandona el padre, ¿no? El padre se va y yo quería que eso, por supuesto, que fuera algo importante en la historia de estos personajes, pero que no fuera lo único. O sea, y cuando uno lee los capítulos de los personajes, de los hijos, de repente hay alguna mención al papá, pero no es que estén todos todo el tiempo obsesivamente pensando en esta ausencia, sino que es algo que, por supuesto, que es una de estas heridas, pero no es todo, y cada uno también va armando sus propios caminos, tomando sus propias decisiones, equivocándose, de distintas maneras, también heredando ciertas cosas, ciertos gestos. Me interesaba mucho también en este libro explorar el vínculo tía-sobrina. A mí me gusta mucho escribir sobre mujeres y en general a veces me critican porque me gusta mucho que mis personajes sean mujeres, mis narradoras sean mujeres. Y lo que quería, porque siempre cuando se habla de literatura e historias de mujeres se suele privilegiar vínculos como el de la abuela o el de la madre con la hija o el de las hermanas, pero yo quería este vínculo tía-sobrina porque me gustaba mucho esta idea, sobre todo una tía que no tuvo hijos, porque podría ser una tía que también tiene su propia familia, pero me gustaba esta idea de la tía que no tiene hijos, pero que está cuidando a los hijos de la hermana y esos vínculos que también se generan, estos otros tipos de cuidado, ¿no? Porque la maternidad, claro, es una forma de cuidar y de querer, pero también hay otros tipos de cuidado. Entonces está el cuidado de la tía con la sobrina, está como la nieta después cuida a su abuela. Entonces quería mostrar esas redes de cuidado también que van atravesando
a una familia. Sí, como esos vínculos que se generan, porque lo que dices, a veces los vínculos no solamente son como de esta línea directa de mamá, papá, abuela, hijos y demás, sino que al final del día una familia, y pues una familia latinoamericana, suele tener como muchas más capas que ya es como, no sé, digamos, por ejemplo, mi familia es enorme, o sea, mi mamá tuvo 8 hermanos y tuvieron hijos, es una reunión familiar, son 40 personas y eso es una fiestota. Y es bonito ver cómo uno empieza a generar otro tipo de relaciones con los primos, Ujú. con primos incluso lejanos, como que nada que ver, pero se vuelven súper amigos. Entonces, como, hey, qué chévere, porque sí, lo que dices, las relaciones dejan de ser tan jerárquicas y se vuelven como, esta es mi familia y somos amigos y tan, como Sí, que ¿no? Y también como pensar la familia, no solo en las personas, sino que una familia, y lo puse de epígrafe en ese libro, que Ricardo Piglia dice que la familia es una máquina de construir ficción sobre sí misma, porque también me parece que la familia es como este motorcito que va creando historias todo el tiempo, ¿no? Siempre hay anécdotas familiares, siempre hay rumores, siempre hay secretos, a veces en una familia, así como tú me contaste de tu familia, yo te cuento de mi familia, en mi familia son muy de hacer chistes y molestarse unos a otros, entonces a veces uno se equivoca en decir una palabra y entonces esa palabra después te la vuelven a recordar, o hay una anécdota y entonces te quedas como con, te ponen un sobrenombre, y hay palabras que usamos que se usan en mi familia pero en otros lados no me entenderían, ¿no? Porque uno tiene, también se arma su propio lenguaje y eso es muy bonito. Entonces, no sé, yo quería como explorar todas estas dinámicas y a los distintos personajes. Bueno, y lo que decía, que antes olvidé mencionarlo, con lo de la tía sobrina, esos son los únicos capítulos que están narrados en primera persona, además, porque los otros están narrados en tercera persona, Tercera pero los capítulos donde tenemos a la tía y a la sobrina, en general están narrados por primera persona, ya sea por la tía o por la sobrina, porque quería que ellas tuvieran esa voz, ¿no? Y que pudieran contar lo que le estaba pasando. Entonces historia. también está ahí en esas decisiones. No, y justamente esta tía sobrina, este vínculo me recuerda muchísimo en los vínculos que tengo en mi familia, porque mi abuela por parte de mamá tuvo 6 hijas, de las cuales 2 no pudieron tener hijos. Quisieron tenerlos, pero por cuestiones biológicas no pudieron. Claro. Entonces mi primo y yo nos convertimos literalmente en esos hijos que ellos no tuvieron. Entonces ahí se crea un vínculo como, y de cuidados que es como si fueran de alguna manera como una segunda madre, una tercera mamá que está ahí al pendiente, que necesita, que venga lo consiento, que venga lo que chicheo, que venga la cahueteo, todo. Porque bueno, si bien ellos pueden estar llenando un vacío, que puede que lo estén haciendo con nosotros, pero más allá de eso es como, aquí estoy. A este vínculo de tía sobrina yo era como, ok, esta es mi tía y esta de alguna manera soy yo, obviamente sin las cargas de la protagonista del libro, pero ahí estamos. Y esto es muy bonito porque tú, como bien decías, creo que en lo que yo he leído es muy poco cuando se ahonda esos vínculos de tía-sobrina. De hecho, me atrevería a decir que es la primera vez que leo que una autora busca ahondar y profundizar en estas uniones. O sea, yo no lo inventé, claramente tiene que haber No, más obviamente no personas, tiene que haber pero, más pero, pero sí, o sea, leo. lo hice porque era un vínculo que me importa. Yo soy tía, yo no tengo hijos, pero soy tía y mis sobrinos así los adoro con todo el corazón y les puse los agradecimientos los pongo en los agradecimientos de mis libros porque encuentro que me enseñaron a escribir mejor, porque cuidarlos y quererlos como que le abrió ventanitas y puertas a mi corazón que no tenían y me hacen mejor escritora y mejor persona. Entonces yo leo mucho y no lo veía, o sea, lo que tú dices, o sea, no es algo que uno se encuentre fácil, así como uno va a librerías y encuentra un montón de libros sobre la maternidad, ¿no? Sobre historias de maternidad, que ahora hay bastantes, buenas madres, malas madres, madres que quieren, que no Sí, quieren, hay todo, ¿cierto? Y como toda una proliferación de esos textos y me parece súper bien que estén, pero claro, a mí yo echaba de menos esa realidad que era la que yo vivía, ¿no? Y que para mí es muy importante, entonces dije, voy a escribir y que acá sea el vínculo tía-sobrina muy importante, ¿no? Porque, y yo digo esto y a veces suena un poco apocalíptico, pero lo digo con el mejor de los sentimientos, que es posible que en algún momento hayan más tías que madres, ¿no? Porque hay muchas mujeres que cada vez más están decidiendo no tener hijos por las razones que sea o no pueden tener hijos, ¿no? Y entonces
probablemente va a haber un momento en que van a haber muchas tías, ¿no? Y me parece bonito pensar en la familia como ese sistema de apoyo también y que no, yo no me pretendo ser la madre de mis sobrinos, pero sentir que tengo un lugar, ¿no? Y que puedo existir en esta red de cuidados, ¿no? Y como esas crianzas más comunitarias de ayudarse unas con otras, ¿no? No es como la madre la que tiene que encargarse de todo el tiempo, ¿no? Como que existen otras figuras que pueden formar parte como de estas constelaciones. Entonces, por eso la quería poner como ahí, que fuera muy interesante, por eso la primera persona y termina con la sobrina y el último cuento o capítulo cuento de Kintsugi, también como mucha gente lo ve muy negativo, yo quiero creer que tiene como una chispita, es muy triste, como todo el libro, pero como una chispita de esperanza porque termina con, no lo quiero hacer el spoiler, pero termina con la posibilidad de empezar de nuevo, ¿no? O sea, como llega un momento de tocar fondo y de algo muy triste que le sucede, pero eso también es como, bueno, que me limpie, ¿no? Volver, y esa limpieza puede ser como, y ahora me vuelvo a levantar y veo qué hago y cómo me invento, ¿no? Entonces me importaba eso y cuando escribo es en la tecnología. A mí me llama mucho la atención y me fascina mucho cómo la tecnología nos ayuda a crear ficciones. No sé, si yo tengo un perfil de Instagram o un perfil de Twitter, yo posteo ciertas cosas, no posteo toda mi vida, ¿no? Como yo posteo en general de libros, pero no posteo fotos mías en la playa, no sé, como que hay cosas que no comparto. Entonces uno se va creando un cierto perfil y uno puede postear cualquier cosa ahí, puede decir, soy tan feliz y no ser tan feliz, ¿no? Como estoy leyendo todas estas cosas y no las estoy leyendo, o qué sé yo. Y a mí eso me interesa mucho, como todas las personas están todo el tiempo creando ficciones, posteando textos, subiendo fotos, ¿no? Y se van armando, y como también todas las relaciones familiares y relaciones humanas en general tienen su parte virtual. O sea, yo tengo, no sé, pareja, tengo hermanos, tengo amigos, pero también tengo el chat con mi familia, ¿no? El chat del WhatsApp con la familia, con los amigos del trabajo. Entonces uno a veces no se ve por semanas, pero sabes que, no sé, saben que te cortaste el pelo porque vieron una foto en Instagram o saben de ti porque le estuviste escribiendo. Entonces, y esas redes también van generando cosas, ¿no? O sea, porque que no te contesten un mensaje te puede generar mucha ansiedad o qué sé yo. O sea, como que van pasando cosas también con las redes sociales que nos impactan también en los afectos. Entonces, por eso también en Kintsugi yo quería que estuviese eso, o sea, que hay pantallas y computadores por aquí y por allá y al final en el último cuento como que la tecnología se empieza a comer ya esta relación de pareja, ¿no? Que es como un cuento un poco distópico, que están filmándolo todo el tiempo. Entonces, eso, como, porque también la familia se muestra, ¿no? O sea, como uno en sus redes sociales comparte fotos de sus familias, ¿no? Y entonces como interesante también qué muestras de tu familia, ¿no? ¿Qué dejas ver? O no, ¿no? Entonces me interesaba también que fuera un elemento más que está allí. Digamos, lo que yo siento mucho con las redes sociales es que se ha creado o sea, tenemos nuestro mundo acá, la realidad física tan, pero con las redes sociales es como un mundo virtual, es como... Una metarealidad. Sí, como una meta realidad. Y es chévere lo que dices precisamente por eso, porque es como tenemos también formas de relacionarnos diferentes, no sé, uno ya conoce gente por aplicaciones. Y Claro. después es como, ay, me conocí con esta persona por Facebook y nos casamos y llevamos 20 años. Pero ¿cómo? O sea, porque uno igualmente entabla un montón de conversaciones virtuales al final del día, que son chéveres, pero es loco ver cómo se empiezan a generar esas relaciones. Absolutamente, y insisto, no quiero, yo en algún momento era bien ingenua y era como las redes sociales son lo máximo, nos mantienen conectados. Cuando yo vivía en Estados Unidos, porque estudié allá, mi magíster y el doctorado, claro, yo me mantenía en contacto con mi gente en Chile por redes sociales, por aplicaciones, y pensaba que esto era lo más fantástico, que la persona que había inventado esto era genial. Pero claro, también, por supuesto, tiene un lado oscuro, ¿no? Tiene un montón de cosas terribles. Ahora Instagram no dejan a personas menores de 13 años usarlo porque se está demostrando, ¿no?, que afecta mucho a los jóvenes, porque se están comparando todo el tiempo con unas versiones ideales de la vida que no son la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué ella tiene esas cosas? ¿Por qué se ve así? Antes nosotros no teníamos acceso a las vidas tan privadas de las personas, o sea, no sabían lo que estaba tomando Beyoncé de desayuno, no sé, pero ahora uno sabe. Más Entonces, los filtros también, ¿no? O sea, los esta cosa de los filtros, filtros que a uno le cambian la cara del todo, es como, ay Dios, ¿quién es esa persona? Y todo eso exactamente, entonces, y todo eso
juegos, claro. Entonces, no sé, yo encuentro que obviamente eso nos está afectando en nuestra manera de relacionarlo y, y al mismo tiempo, claro, si uno va a escribir, o sea, a mí me parece que si uno va a escribir sobre la familia o sobre la pareja, tienen que estar esas cosas. A mí se me hace súper raro cuando veo a escritores o escritoras que están contando lo cotidiano y no aparece ninguna pantalla, nadie abre un computador, nadie mira un teléfono, y es como, ¿en qué mundo vives? Porque en el que yo vivo suenan aparatitos todo el tiempo, entonces ¿En qué como... siglo Una XIX? notificación, Sí. dio un like, un comentario, Claro, o sea, una llamada. yo no digo que uno tenga que escribir. Recién estaba leyendo una novela que era solo escrita como en un WhatsApp y funcionaba bien, pero no digo que uno esté mencionando todo el tiempo mensajes, pero es muy raro para mí que se escriban obras literarias sobre relaciones humanas hoy en día y no aparezca ningún email o ninguna mención al computador o al teléfono, porque son como otros personajes en nuestra vida afectiva, ¿no? Entonces, yo los quiero integrar, o sea, yo quiero que estén ahí, quiero que la tía que está en el extranjero habla por pantallita con su sobrina, ¿no? Quiero que sea un tema, ¿no? Como y de hecho yo después de Kintsugi publiqué otro libro que se llama Una música futura, que se vaya más para el lado distópico y la tecnología, y el primer cuento se trata sobre un centro de rehabilitación a adictos a la tecnología que existen, o sea, no los inventé yo, pero era pensando también a dónde vamos, ¿no? Porque también pasa eso, hay gente que, o sea, todos tenemos algún tipo de conexión con nuestros aparatos, pero hay gente que está todo el tiempo, ¿no? Que no puede conversar contigo 2 minutos sin mirar al teléfono, ¿no? Que es medio falta de respeto, y a mí me carga cuando pasa, ¿no? Eso, como que entonces se va para allá también en ese otro libro. Acá en Kinsui no tanto, pero sí ver cómo está, ¿no? Cómo es una presencia más dentro de la familia y cómo en la familia también están todos estos aparatos. Total, es un estar y no estar, literalmente, como que estás en dos mundos a la final. Y digamos, hablando de redes y tecnología, nosotras pues como investigando un poco de tu trabajo, de tu trayectoria y demás, nos encontramos con que hiciste un proyecto de Twitter que nos llamó mucho la atención, que se llama 363 escritoras. 66. 366, perdón, dislexia numérica. Queríamos que nos contaras un poco más de ese proyecto, cómo surgió la idea, cómo lo desarrollaste, como a dónde, como que te ayudó, no sé, a descubrir, o sea, como todo el proyecto. También esta es otra cosa que me encantaría decir que lo planifiqué metódicamente, pero no, también todo surge un poco por el azar. Yo a fines del 2019, el 31 de diciembre del 2019, cuando mucha gente, yo también lo hago a veces, hace como propósitos de año nuevo, no sé si ustedes hacen o de hecho alguna vez, por lo menos. Yo también lo hago y pensé, además de los propósitos de año nuevo, pensé, ¿podría yo recomendar 366 escritoras? E hice un Excel, porque soy muy nerd, y entonces hice una planilla en Excel y empecé a anotar y llegué a 282 escritoras que genuinamente me gustan mucho y que yo recomendaría. Bueno, pero son un montón, pues a No, comparación. pero es que leo mucho y son un montón, pero bueno, llegué a 282 y fue como el desafío para mí, así me obligaba a leer a más autoras, a conocer autoras que no conozco. Yo soy profesora de literatura, entonces esto también yo sentía que me servía, porque que yo sepa más de literatura me sirve para ser mejor profesora, para compartir esto con mis alumnos, entonces me pareció un desafío interesante. Y entonces, pero lo que hice fue que lo posteé en Twitter, ¿no? Y dije que iba a hacer esto, entonces, de alguna manera, muy vaga, pero de todas formas firmé como un compromiso con la gente que me seguía, ¿no? Yo sentía que, o sea, si yo hubiese dicho, voy a leer hasta llegar a las 366, tal vez después de un mes no lo hacía más, o me ponía a leer autores, o hacía otra cosa, pero el sentir que todos los días tenía que postear sobre una autora diferente, porque eso es lo que yo hacía, cada día posteaba, recomendaba a una autora, hablaba un poco de su biografía, recomendaba un par de títulos, ponía algunas citas del libro que yo recomendara más, escribía yo algunas de mis impresiones y dejaba links a entrevistas, a reseñas, entonces como todos los días, un hilo cortito. Y entonces, con ese compromiso, lo seguí haciendo durante todo el año y lo que empezó a pasar, que que fue muy bonito para mí, o sea, desafiante y bonito, fue que cuando hice esa lista de los 282 escritoras, me di cuenta también de cuáles son mis sesgos, porque cada quien, yo por ejemplo leo mucho literatura en inglés, soy profesora, hice mi posgrado afuera, me gusta mucho la literatura norteamericana, de Estados Unidos, de Canadá, también la literatura de Inglaterra, y entonces cuando yo miraba esas 282 había muchas escritoras de esos países, también
también latinoamericanas, también chilenas, pero no sé, nunca había leído ninguna autora de Australia, nunca había leído ninguna autora de Islandia, no sé, nunca. Y entonces parte también de mi desafío personal fue buscar autoras de esos otros sectores de Suiza, qué sé yo, de lugares de los que yo no había leído tanto. Entonces yo aprendí un montón y compré muchos libros en el 2020, pero aprendí un montón y fue un año muy rico. O sea, yo aprendí mucho como lectora y también me sirve como escritora, porque obviamente mientras más te enfrentas tú a otros estilos, a otras maneras de narrar, a otras maneras de contar historia, todo sirve. Entonces, para mí fue genial y lo pasé muy bien haciendo este hilo. Y mucha gente también lo empezó a seguir y muchas veces pensé dejar de hacerlo porque justo tocó la pandemia. Yo empecé el 1 de enero del 2020, no sabía lo que se nos venía encima y como todos, obvio que hubo momentos de oscuridad, de estar muy preocupada, de estar asustada y había días que yo decía, no quiero postear nada, pero justo alguien me decía, ay, me encanta tu hilo, o alguien me comentaba algo y decía, bueno, ya, sigamos. Y así seguí hasta el final de año y lo que luego hice fue, en la universidad donde yo trabajo, estamos ahora porque quiero que quede, pero mucha gente me decía que hiciera un libro, pero yo no quiero porque me interesa que sea algo como un recurso que alguien, si quiere acceder a él, lo pueda encontrar de cualquier parte. Entonces, estamos armando una página web con la biblioteca de la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Católica. Entonces, estamos armando una página que es básicamente lo que ponía en cada hilo, pero redactado un poco más bonito, porque como les dije que soy mala para planificar, yo agarraba mi teléfono y me ponía a escribir. O sea, no es que tenía un texto redactado que lo copiaba, sino que yo iba anotando lo que iba anotando, simplemente. Entonces, ahora estamos copiando todos esos hilos y los estoy redactando un poquito mejor. Habían cosas que no sé, que por ejemplo compartí en inglés porque están en inglés en el original y no sabían en traducción, entonces poder incluir la traducción o yo traducirlas. Entonces, estamos haciendo ese trabajo para el próximo año, ojalá a principios de año poder lanzar esa página, porque claro, mi sueño es que si alguien que seguía el hilo o le interesa, está en una librería, pueda agarrar su teléfono y decir, voy a mirar esta página web y buscar, ¿cierto? Y buscar alguna recomendación, ¿no? Entonces, hacer un libro lo hacía más difícil, más caro, a mí no me interesa ganar dinero con esto, y para que fuera un libro bonito, sería un libro caro, con fotos, ¿no? Entonces, no. Y tenía el tema de que ya salía en Chile, pero no iba a llegar a Colombia o no iba a llegar a Argentina, entonces me pareció que hacer una página web era mucho, mucho mejor, queda ahí, más fácil, y ya. Así que va a ser una página el 2022. Así que, por favor, cuando tengas esa página... No, por supuesto. De todas formas, o sea, bueno, si están o alguien que está escuchando está en Twitter, no tienen por qué seguirme a mí, pero en mi cuenta, que es @mj, mis iniciales, la M, la J, Navia, yo lo dejé como tweet fijado, este hilo. Entonces es fácil, uno me mira y es como el primer tweet que aparece, está el hilo y también en esa cadena de hilos va el Excel que hice después cuando ya lo había completado. Entonces también si no quieren ir leyendo cada hilo, pueden mirar, si quieren solamente el nombre y el título de los libros, está ahí el Excel como con esa información muy básica. Creo que es Excel hasta para nuestro podcast de mujeres escritoras, pues sí que leíste también mucho, sistematizado. Sí, que nos sirve mucho porque a veces también es complejo encontrar nuevas mujeres o nuevas voces, y siempre uno está como en la búsqueda, ¿no? Como, ¿a quién más me encuentro? Y una pregunta, esas 366 escritoras que encontraste o redescubriste también, porque posiblemente ya las habías leído, y la María José ahora dijo como, wow, es increíble esta mujer, ¿con quién te quedas? ¿Quién de esas 366 escritoras para ti dices es el top? No soy capaz de poner un top, pero sí puedo mencionar algunas que me gustan, porque sí, muchas que ya me gustaban y leí un poco más para poder comentarlas y otras que no las había leído nunca y a veces eran muy conocidas, pero yo no las había leído nunca, a veces eran bastante desconocidas y las leí. O sea, sí, algunos encuentros que me volaron la cabeza, me gustó muchísimo Dubravka Ugresic, una escritora que publica en traducción por Impedimenta y tiene una novela que se llama Zorro, que es de las cosas más increíbles que he leído en la vida, así como, y fue como no puedo, y probablemente si no hubieras hecho este hilo tal vez me demoraba más en llegar a ella, y ella me encantó, no había leído nunca a Flor Jaegui, que es una escritora suiza,
que escribe en italiano, era la pareja de Roberto Calasso, el editor que murió hace poco. Ella nunca la había leído, pero sí es muy conocido y también fue como, wow, ¿quién es esta mujer? Leí mucha poesía, leía un montón me gustó mucho una que se llama Dorte Nors, que es una escritora de Dinamarca, que tiene un par de libros publicados en Anagrama, y tiene una novela que se llama Espejo, hombro intermitente, que se trata de una mujer que está aprendiendo a manejar, que es muy bueno, pero a mí lo que más me gusta de ella son los cuentos, y los cuentos lamentablemente todavía no han sido traducidos al inglés, o sea, al español, pero sí al inglés, entonces los leí en la traducción al inglés. Hay un montón que me gustaron muchísimo. Mira, yo te recomiendo esta, que es mi último descubrimiento. Es una poetisa iraní, se llama Eterno Anochecer, no sé cómo se pronuncia el nombre. Ya, Eterno lo voy a buscar. Es bueno, no sé si en Chile existe esta editorial, que es de Gallonero. Lo voy a buscar, si no, yo puedo. Te lo recomiendo. Soy de las que encarga libros y todo. Y que aparte, yo leo en lo que sea, leo en ebook, en audiolibro, lo que venga. También, pero te lo recomiendo mucho. Es una gran escritora iraní y de lo poco traducido, por lo menos a español. Pues tú has comentado mucho cómo ha sido la construcción de tus libros. Comentaste, bueno, tanto a Kitsugi como el que publicaste, que no me acuerdo si antes o después, que consiste en este mundo distópico como cuentos. Y una pregunta que teníamos mucho con Laura era, ¿cómo se puede definir estos géneros que tú creas? Porque están como entre cuento, entre novela. Cuando yo lo leí, yo le decía a Laura, esto es una novela. Y Laura me decía, no, esto es un cuento. Y yo le decía, pero ahí entramos en discusión de entender, definir este género que tú estás proponiendo, que para mí, pues, en lo personal es muy novedoso y me encanta. La verdad, a mí no me importan mucho los géneros, como las clasificaciones en géneros literarios. O sea, yo escribo libros, como, y ese es como el paragüitas que lo enmarca, que enmarca todas las cosas que yo hago, pero ahí sí son cuentos, sí son novelas, sí. A mí, o sea, me parece que es un criterio a veces más como de marketeo después de los libros, como de poder decir la nueva novela el nuevo libro de cuentos ponerlo en alguna categoría para premiarlos, como el mejor libro de cuentos, la mejor novela. Pero para uno, o sea, yo escribo por eso les decía con Kintsugi, o sea, yo empecé a escribir, no me estaba pensando, estoy haciendo una novela, yo armaba esta historia, entonces para mí no es algo que me importe mucho. Sí, a mí me gustan mucho los cuentos como lectora, y me gustan particularmente una subcategoría que son los cuentos conectados. Me gustan mucho los libros de cuentos, porque hay libros de cuentos que son cuentos distintos unos con otros, ¿no? Que obviamente lo escribe un mismo autor y eso les da, por supuesto, una particularidad. Pero a mí me gusta mucho cuando los cuentos están conectados por algo, o sea, porque los personajes se repiten, porque tal vez en todos los cuentos aparecen animales, porque, ¿no? O todos los cuentos suceden en un mismo pueblo, aunque los personajes no se conozcan. Me gustan ese tipo de conexiones, y eso es para mí lo que es Kintsugi. O sea, cuando yo lo escribí, para mí en mi corazón, eran cuentos conectados. Cuando se lo pasé a Kindberg, a mi editora, ella, su editorial solo publica novelas. Y entonces, como que para poder caber en la editorial, esto tenía que ser una novela. Entonces, cuando lo describió, como en la contratapa, dice una novela en cuentos. Entonces, siempre fue como la novela en cuentos. Para mí era una colección de cuentos conectados, y ya, ¿no? Después, cuando saqué Una música futura, mi editorial venció su propia barrera y decidió sacarlo igual, y ahí eran cuentos, no había manera de tratarlos de novela, de nada. Entonces, yo creo que al final uno tiene que escribir y de la manera en que mejor funcione y se pueda transmitir lo que uno quiere contar. Entonces, si eso es cuentos conectados o más novelístico, más ensayístico, yo creo que ahora han aparecido muchos libros donde se mezcla un poco lo ensayístico con la novela, ¿cierto? Como transmitiendo ciertas ideas además de lo que se está contando de los personajes. Si quieres que tu cuento, o sea, que el libro sean novela y con pedazos de poesía o de dramaturgia, o sea, yo creo que cualquier mezcla ahí vale, si lo importante es contar lo que uno viene a contar, ¿no? Y entonces me parece que
esas divisiones las entiendo porque tienen una lógica práctica en la vida, ¿no? Como hay premios de novela, premios de cuentos, hay becas por tal o tal cosa, hay listas de final de año para los estudiantes de literatura, y yo soy profesora de literatura, obvio que también les sirven ese tipo de categorizaciones, pero para mí como escritora, yo me siento a escribir, ¿no? Como y lo que salga. Una vez, hace un par de años, escribí una novela infantil. Yo también me senté a escribir como voy a escribir, ¿no? Y escribí, y cuando terminé de escribir me di cuenta que, claro, esto no era tanto una novela para adultos, entre muchas comillas, obviamente uno puede leer cualquier cosa, sino que era más bien una novela infantil, y se publicó como novela infantil. Este año se ganó la medalla Colibrí, así que estaba súper contenta con eso, que da la Fundación IBI, es como de la fundación que ve la literatura infantil. Entonces, ya, y lo escribí, y cuando me entrevistaron por ese libro, me preguntaban como, ¿qué te hizo decidir escribir un libro infantil después de haberle escrito para adultos? Y decían, yo no decidí nada, yo me senté un día y se me ocurrió este personaje que se llamaba Mateo, que era un niño que vivía en un pueblo donde se empiezan a cumplir los deseos de las personas, bueno, y empiezan a pasar cosas. Pero yo no pensé, hoy día, este año quiero escribir una novela infantil, ¿no? Yo llego y escribo la historia que venga. Claro. Lo bueno de lo que dices, digamos, ahorita el mix de géneros es que las editoriales están más abiertas a eso también. Además, Porque antes sí era mucho más como, no, es que si no es una novela, no, y es como tal, pero una novela puede tener un poema en la mitad, y por qué no, o sea, si Rayuela fue posible y fue un mix de cosas, pues ¿por qué no empezamos a que todo empiece como a funcionar también de otras maneras? Porque la misma literatura también a veces lo puede estar pidiendo, como dices, o sea, en el proceso de escritura es como, ay, no sé, aquí siento que podría ir un poema, y que no sea solamente como que el personaje recitó un poema, sino como que entre dentro de la misma narración. Yo recuerdo mucho, pues yo también estudié literatura, y recuerdo mucho que leíamos a José María Arguedas y cómo él incluía como estos cantos indígenas dentro de sus narraciones, y lo hacía de una forma que era muy orgánica, a pesar de que no era poniendo a los personajes a narrar esos momentos, bueno, a cantarlos. Entonces es chévere que ya se nos permita pues como y pues como indagar un poco más en la misma forma de la escritura, y que no sea tan cerrado en cajitas. y yo creo que también tiene que ver con lo que dijiste, o sea, de las editoriales que están más abiertas, y más que estén más abiertas, porque yo creo que hay muchas editoriales que no están más abiertas, es que hay más editoriales, o sea, hay muchas editoriales independientes, entonces se están pudiendo publicar muchos textos que tal vez las editoriales grandes no publicarían, y no publican, de hecho, ¿no? Y a veces pasa que algún autor o autora empieza a publicar sus textos híbridos extraños en editoriales pequeñitas y le empieza a ir bien, y luego finalmente la agarra cierto Random House o la agarra alguna de las grandes y empieza a publicar allí, ¿no? Pero pasa por ese periodo de prueba. Pero lo muy maravilloso que trae que haya más editoriales es eso, que se arriesgan más, que publican cosas más, entre comillas, raras. Y también las editoriales grandes se van dando cuenta que hay lectores para esos géneros, ¿no? Hay lectores para... A mí me pasa mucho con los cuentos, que en general siempre es la novela más que los libros de cuentos, todavía, ¿no? Y yo a veces converso con... Me dicen, ay, ¿tienes algún libro nuevo? Yo sí, estoy escribiendo cuentos, y me miran como, ah, ¿y una novela cuándo? Y es como, ¿pero por qué tiene que ser y la novela cuándo? Como, y si yo quiero escribir cuentos todo el resto de mi vida, ¿no? Como, ¿por qué uno no puede ser una gran cuentista o tratar de escribir grandes libros de cuentos? Entonces sigue habiendo ese sesgo que incluso es de cosas muy cotidianas, como yo otra vez escribí una columna sobre esto, escribo en un diario que se llama The Clinic en internet, y decía que cuando alguien te pide una recomendación, a mí como leo harto me suelen los amigos, personas me escriben como, ay, tengo que regalar un libro para un cumpleaños, ¿cierto? O quiero leer en las vacaciones, que puedo leer. Y te piden recomendaciones, e implícitamente te están pidiendo recomendaciones de novelas, ¿no? Como no te están pidiendo un libro de poemas, ni una obra de teatro, ni un libro de cuentos, ¿no? Y a veces yo recomiendo cuentos y me dicen, pero ese libro no me suena. ¿Es una novela? No, son cuentos. Y te miran como, pero ¿por qué me estás recomendando eso? Como que un libro para el verano es una novela, ¿no? Y entonces, claro, está ese prejuicio también de si voy a regalar un libro, regalo una novela y no un libro de cuentos. Entonces ya empiezan como esas decisiones que obviamente vistas desde las personas que se encargan de los dineros de las editoriales, como bueno, pero es la novela lo que vende, es la novela lo que atrae más cuando hay cuentistas maravillosas, y hay muchos que partieron como cuentistas. Yo soy muy admiradora de la tradición de las escritoras en inglés, que hay muchas escritoras que solo escribieron cuentos, ¿no? En sus vidas, no sé, Grace Paley, hay un montón de escritoras que solo escribieron
cuento. Pero sí, lo que dices, nosotras entrevistamos a una cuentista y hablamos mucho de ese tema también, como de qué tan fácil es publicar cuentos, cuáles son y ella también decía, muchas personas esperan que uno escriba cuentos como la práctica para después pasar a escribir la novela. Y es como, ella también decía, pues yo ahorita lo estoy haciendo, pero porque me dieron ganas, no porque esté en la obligación de ya escribí cuentos y me publicaron, entonces voy a escribir la novela. Es Es que como, encuentro toda la razón, o sea, lo mismo con que uno escribe lo que quiere escribir, si es poema, novela, mixto, da igual, o sea, a mí también me pasa, yo escribí una música futura después de Kinsui y ahora estoy con novela, y porque es lo que me surgió escribir ahora, no dije, es que ahora me toca escribir una novela. Si después me toca escribir 5 libros de cuentos seguidos y nunca más una novela, puede ser que el escritor cuente lo que quiere contar. Entonces, como forzarse a escribir novela. Muchas veces pasa que escritores o escritoras se esfuerzan a escribir novelas y terminan entregando como unos textos, no sé si me ha pasado, no quiero hablar mal de nadie, pero así que hablaremos en abstracto, pero a veces textos que te das cuenta que como que agarró un cuento que tenía 40 páginas y lo cortó en fragmentitos y lo puso en páginas individuales, ¿no? Entonces la novela tiene 120 páginas, pero porque cada página tiene un fragmento así, y no termina de cuajar bien la novela, ¿no? Porque tal vez esa persona tenía que escribir un cuento largo en un libro de muchos cuentos y no hacer estas transformaciones raras. Yo creo que el lector se da cuenta cuando era otra cosa, ¿no? Y cuando uno se está forzando a escribir algo que no quiere escribir. sí, es que definitivamente cuando algo es forzado se siente en la lectura. Cualquier cosa, un ensayo, un poema, un cuento, uno dice como, pero ¿por qué? Porque uno también como lector le cuesta leerlo, es como, ay, pero esto porque está tan difícil y no porque sea un concepto difícil de entender, sino porque es como hay algo que no está fluyendo y muchas veces viene desde esa misma práctica de obligarse a escribir algo de determinada manera sin permitir, no sé, que la historia se vaya desarrollando o el poema o la idea, no sé, es como mil opciones. Queríamos hacerte una pregunta, ya esto más como llevado hacia otro lado y es, para ti, ¿cuáles son las márgenes o qué son las márgenes? Me encanta tu cara de, oh my God. Ay, Dios. Es que es súper general, como en la literatura, supongo. Digamos, pues puedes plantearlo desde la literatura, pero también te puedes plantearlo Otras aristas. desde otras aristas, como que tienes la libertad de tomarlo desde donde más. No es un más concepto que está amarrado a un solo eje de comprensión de mundo. Que me pasa con pensar en las márgenes y pensar en márgenes en general, que se suele asociar, no sé, a lo marginal, ¿no? Y a lo marginal pensado como algo muy vulnerable y precario, alguien que no puede acceder como a los centros de poder de todo tipo, o de autoridad, o de lo que se quiera. Pero a mí me parece que el margen, la margen es un lugar muy productivo, ¿no? Desde el cual situarse y observar la realidad y escribir la realidad, y a veces eso puede ser una ventaja más que una desventaja para un escritor, que es estar como desde el costadito. Yo soy, no se nota para este tipo de interacciones por pantalla y así, pero yo soy muy tímida como en la vida real. Yo soy muy, muy tímida y entonces yo soy la persona que está en las esquinitas mirando. No suelo ser la que está al medio de la fiesta bailando, conversando con todo el mundo, sino más bien calladita desde un rincón, y me gusta mucho escuchar y me gusta mucho observar. Entonces, y desde ahí también se construye lo que yo escribo. Entonces me parece que hay un punto de vista muy interesante que se da cuando uno no está escribiendo en el centro de todo, cuando uno está escribiendo un poco de costadito, y yo creo que eso es lo que se ve mucho también en la escritura de las mujeres, que por muchas razones no han estado en el centro de un montón de cosas, y entonces tienen esta mirada que tiene una cierta distancia, pero esa es una distancia que trae muchas revelaciones, ¿no? Y que trae verdades que la persona que está al medio de la fiesta bailando no conoce, no ve. Entonces, me parece que si bien es una posición vulnerable, es una posición que es difícil en muchos sentidos, tiene este lado privilegiado de poder mirar desde un rinconcito en donde tal vez nadie te está mirando y uno puede mirar tranquila, ¿no? Y puede apreciar lo que está pasando. Y esto también nos lleva a otra pregunta también, que creo que lo has comentado en toda esta conversación, y es, ¿cuáles son tus futuros proyectos? Bueno, yo soy muy lectora y muy escritora, escribo mucho, y no sé, en los últimos 6 años he sacado 6 libros, o sea, ha sido como, como un poco una locura. Ahora va a salir un libro nuevo el próximo año probablemente también, pues estoy siempre escribiendo mucho y muchas cosas a la vez. Ahora estoy con 4 libros
que Wow. me da hasta vergüenza decirlo. No es muy inteligente, o sea, suena como soy muy genial y escribo 4 libros. No, soy suficientemente tonta como para embarcarme en 4 libros e ir avanzando un poquitito en cada uno en vez de organizarme y avanzar en uno muy rápido. Entonces, pero así es como se me dio. Tampoco dije, este año quiero escribir 4 libros, simplemente se fueron entrelazando cosas que quería escribir. Entonces estoy terminando, que es el que sale este año, a fin de año, un libro de ensayo sobre literatura chilena. Estoy terminando una novela todavía le puedo decir breve, pero estoy tan entretenida escribiéndola que tengo miedo de que se alargue No sea más, breve. que no sea tan breve. Iba a ser un cuento, después era una como novel, o sea, partió siendo un cuento que iba a ser para una música futura, que fue mi siguiente libro después de Kintsugi, y cuando ya tenía 50 páginas dije, ya, esto no es un cuento, y quiero como trasplantar esta planta a un jarrón más grande para que pueda crecer mejor. Entonces sacarlo de este espacio chiquitito como cuento, entonces démosle la oportunidad. Llegó a las 100 páginas y dije, ok, puede ser una novelita breve, ya voy en 200, es una novela, quién sabe, ¿no? Pero estoy muy contenta escribiendo eso y estoy con otro libro de cuentos, porque siempre estoy escribiendo cuentos, y estoy con una novela que es la continuación de uno de los cuentos de una música futura. Yo lo que hago, si solo he leído Kintsugi todavía no lo saben, pero yo voy repitiendo los personajes de libro a libro. Entonces, por ejemplo, de mi libro anterior, Lugar, salen 2 cuentos de Kintsugi, en una música futura salen personajes de Lugar y de Kintsugi, en la novela que estoy escribiendo ahora sale Sofía de Kintsugi, entonces como que se empieza a armar este universo. Y entonces esa cuarto proyecto, que es una novela que yo espero que tenga 500, o sea, páginas, así una novela grande, grande, y que se va a demorar años, pero voy avanzando siempre, y esa es la continuación de uno de los cuentos de una música futura. Entonces, y voy así, ¿no? Y entonces, lo bueno que tiene es que nunca le tengo como miedo a la página en blanco, porque tengo como 500 páginas con muchas letras con las que puedo trabajar, ¿no? Entonces, voy saltando de un proyecto a otro, y si tengo un rato corto trabajo en algún cuento, si tengo más tiempo me meto en la novela, y así voy avanzando de uno a otro. Pero es que Me me encanta. hace muy feliz, me entretiene mucho escribir, entonces me gusta estar escribiendo muchas cosas, y así me pasa que de repente llega un punto en que no sé cómo continuar alguno de estos libros, y en vez de quedarme y frustrarme, paso al otro, ¿no? Hasta que de alguna manera se me desbloquee lo que me tenía bloqueada, y pueda volver al libro anterior. Entonces, así voy saltando de libro en libro. Tu literatura son constelaciones interconectadas. Es Sí, un universo, Es un literalmente. universo. Eso estaba pensando yo. Sí, Quería decir la frase más bonita, entonces dije, sí, no, sí, o sea, esa es la idea, eso, porque yo creo que uno también cuando escribe trata de replicar las cosas que a uno lo hacen feliz, o la hacen feliz como lectora, y a mí me hace muy feliz cuando, lo que les decía antes, una colección de cuentos conectados, donde leo un cuento, leo el segundo, y es como, aparece este personaje, y uno empieza a ver esas conexiones, o escritores que juegan con esto también, y que tienen personajes que se repiten de alguna historia a otra. Virginia Woolf lo hacía, ¿no? La señora Dalloway aparece en la primera novela, después aparece en Mrs. Dalloway, hace una colección de cuentos con los invitados a la fiesta, o sea, ella juega con esto. Mi escritor favorito es Rodrigo Fresán, y él también todo el tiempo que es un escritor argentino que vive en España, y él también está todo el tiempo volviendo a los personajes, y a mí me encanta esa sensación de abrir un libro nuevo de él, que se trate de cualquier tema, y empezar a leer, y de repente, aparece, ¿no? Como un personaje de tal libro, y sentirse como parte de esta familia de papel, ¿no? Entonces, yo trato de hacer lo mismo, y para mí es entretenido, porque siento que ningún libro que yo escribo se acaba, ¿no? Porque lo dejo, o sea, los personajes, o sea, como les comenté, el personaje de Sofía vuelve en la novela nueva en la que estoy ahora, la más corta, no la gigante, y puede ser que vuelva Tomás, que vuelva Marcela, ¿no? Que vuelva alguno de los otros personajes más adelante, o sea, no, ya desde que escribí Kintsugi, ya como que se abrió ese portal o esa puerta de yo termino mi cuento y nunca más lo miro y nunca más pienso en él, y como que todo se empezó a conectar con todo, y me gusta sentir eso, que si echo de menos, entre comillas, a un personaje, puedo, bueno, lo traigo, lo traigo de visita y que aparezca. como una última pregunta que es como curiosidad de todo esto que dices, y es, al principio nos contabas que en Kintsugi hubo muchos cuentos que dejaste por fuera como de personajes, digamos, que no eran del núcleo familiar. Y me quedé como, bueno, listo, se fueron, todo bien, esos textos quedan escritos, pero
¿Has pensado como en retomarlos o utilizarlos para otro libro? O están siendo utilizados O en están estos siendo momentos para tus utilizados, sí. creaciones. No, no están siendo utilizados, están ahí descartados por el momento, tampoco haría nada con ellos, pero quién sabe, así como la edición aniversario de Kintsugi en 10 años más, lo pongo así como las escenas borradas, cuando uno compra como el DVD o el Blu-ray de una película al final te muestran las escenas borradas, podrían ir las escenas borradas, no sé, no, como que me pasa que son cuentos que, si bien se pudieron sacar de ahí, están muy relacionados en mi cabeza con ese libro, entonces se me hace raro esos cuentos así exactos como están, llevarlos a otro libro de cuentos o expandirlos en una novela. Tendría que ser tal vez rescatar algunos de esos personajes en otra cosa, pero no sé, por mientras yo creo que nada se pierde y están ahí y tal vez, quién sabe, puedo volver a eso. Hay otro libro que me gusta mucho y que sirvió de inspiración para Kintsugi, que se llama Olive Kitteridge, que es un libro de Elizabeth Strout, que además hay una serie en HBO que se llama Olive Kitteridge y el personaje principal lo hace Frances McDormand. Es una miniserie buenísima, les recomiendo mucho la miniserie y el libro. Y ella escribió este libro que me encantó, o sea, yo soy muy, como, me gusta mucho estudiar, entonces quería un libro como ese y lo analicé, hice grafos, así como lo pensé mucho para ver cómo se conectaban después las historias cuando ya lo fui armando al final. Y ella escribió ese libro y luego de muchos años sacó, hace 1 o 2 años, la continuación que se llama Olive Again. Y fue como, ¡wow! Como reencontrarse con este personaje que me encanta y todo este pueblo que ella trae. Entonces, quién sabe, tal vez en 10 años, o sea, como que tal vez va a pasar el tiempo, pero los textos están ahí, no se pierden y bueno, también yo aprendí mucho de la experiencia de escribirlos, entonces En sala de espera. sí, en sala de espera y que veremos. O sea, yo encuentro que yo lo paso muy bien escribiendo. Publicar ya es otra cosa. Publicar también trae un montón de nervios y de inseguridades, pero escribir es muy glorioso, es como bailar sola en tu pieza, ¿no? Como que puedes ser tú sola y da lo mismo y no importa cómo te ves y nadie te está mirando y como que tienes esa libertad. Yo me siento un poco así cuando escribo, estoy yo sola y puedo hacer lo que quiero. De hecho, pongo música y a veces incluso bailo, como no importa, nadie, o sea, nadie me está, este es mi espacio, nadie se mete acá. Después cuando ya sale el libro es otra cosa. Entonces, me encanta poder escribir mucho y si de esos libros que les mencioné o alguna novela no funciona, bueno, quedará guardada, ya aprendí, ya tuve mi fiesta, ya bailé con esas canciones, poder escribir otra cosa. O sea, la parte más linda y entretenida para mí es ese encuentro, ¿no? De cuando no sabes lo que estás escribiendo, cuando vas tratando las cosas. Después, cuando el libro sale, es muy lindo ver cómo reaccionan los lectores y qué cosas resuenan en ellos. Eso es muy bonito y a mí me encanta cuando subrayan alguna línea y me dicen cuáles son las líneas que les gustaron. Yo disfruto mucho, pero no se compara con esa felicidad de cuando estás tú solo escribiendo tus cosas. Para terminar, María José, nos gustaría saber si existe la posibilidad de que nos leas algo, Sí, lo que quieras, lo que desees. de repente una música futura o prefieren de Kintsugi. Una música futura para que los lectores y lectoras Para antojarnos a nosotras y ese a paso a nosotras. Sí. Como para salir de este podcast y decir, ay Dios, ¿dónde es que conseguimos el libro? Bueno, una música futura lo publicó en Chile Kinver, que es mi editorial, que publicó Kintsugi también. Y en España salió este año por una editorial que se llama Barrett, y es muy bonita. La portada esta es la de española, Ay, y lo que tiene, Ah, es como un es que collage. técnicamente es como la pantalla como de un Nokia, como de un teléfono, Sí, y sí, brilla de en la los oscuridad. Cuando uno apaga la luz, esto brilla como la pantalla de un teléfono. Entonces, me esta encanta. portada es muy especial y claro, y está relacionada con todo esto que les digo, que en este libro sale mucho también la tecnología, ya como con un sesgo bastante oscuro en muchos casos. Entonces, les voy a leer un pedacito del primer cuento, que es Cuidado, que es este que les comenté, además, así conectamos con lo que vinimos hablando, que es este cuento sobre este centro de rehabilitación de adictos a la tecnología al que llega un personaje escapando un poco de su vida, porque su hermana trabaja allí. El cuento se llama Cuidado y empieza con un epígrafe de María Negroni que dice: el bosque está lleno de animales, el despecho es uno de ellos, que es un pedacito de un libro que se llama Archivo Dickinson, que les recomiendo mucho. Dice: soy yo quien los desconecta, que les quita teléfonos y dispositivos, que los lleva a sus cabañas aún asustados, que les cuenta de los horarios de la electricidad y la escasez del agua,
que les desea buena suerte, o que les dice a los pocos que preguntan por el ruido que en esa casa que ven ahí cerca se fabrican ataúdes. Lo digo con una sonrisa, pero nunca nadie se ríe. Los pasajeros llegan siempre con cara de perdidos. Les cuesta despedirse de sus teléfonos y pantallas. Me ven depositarlos dentro de una caja con una etiqueta y estoy segura de que algo de ellos se queda allí también. De a poco los voy ubicando en sus cabañas estrechas. Solo una cama, una mesita de noche, un armario de madera y el baño. Las comidas se realizan en un comedor, por grupos. Tenemos también una biblioteca en la que podría haber más libros. Los pasajeros a veces dejan los suyos, cuando terminan la estadía, el tratamiento, más o menos felices. Nada muy bueno, la verdad. Bestsellers que se olvidan rápido, a veces incluso revistas. Ahí se quedan, sin marcas interesantes que vigilar. Hojas pegoteadas, manchadas con café, libros tristes. Yo vivo junto a mi hermana en la casa principal. Fue mi elección no alojarme en las cabañas, aunque todos los días me toca ir a hacer las rondas para inspeccionar que nadie se haya escondido algún aparato en los calzones. No queríamos llegar a ese nivel de paranoia, pero había casos desesperados de vez en cuando. Gente que ofrecía plata, regalos, por unos minutos de conexión. Solo revisar un correo que estaban esperando, me juraban. Solo decirle algo a la familia urgente. Solo un rato. La respuesta era siempre no. Es un libro que seguramente voy a buscar. Pero en esta edición, Sí, no, está, como les digo, están esas dos editoriales por ahora, se está viendo la posibilidad de que salga en Colombia, así que quién sabe si el próximo año algo pasa. con pantallita de calumbre. Sí, Así yo que creo que ojalá, bueno, eso ya depende del diseño de la editorial que decida. Y también está, porque me gusta, como comenzamos en algún minuto, a mí me gustan todos los formatos, me parece que acercan los libros a los lectores y hay lectores que les gusta leer en electrónico, que les gusta leer audiolibros. Entonces mi libro también está en ebook, en distintas plataformas, lo pueden encontrar, y también en audiolibro, este está en Script, la plataforma Script, y yo lo leí, o sea, me gusta mucho el audiolibro, así que yo lo grabé para Script y soy yo contándoles los cuentos, así que también lo pueden escuchar por allí. Y, por favor, dinos tus redes sociales para que te sigan. Estamos en este mundo virtual y tecnológico. Sí, no, pero insisto, yo trato de mirarlo desde el lado más positivo y lo que tienen las redes sociales de lindo, porque tienen muchas cosas de feo, no nos vamos a mentir, es que permite el contacto de los autores con sus lectores. Y a mí eso me gusta mucho, porque antes, no sé, si yo quería escribirle a algún escritor para decirle que me había gustado su libro, que había que mandar, no sé, una carta por correo a la editorial en no sé dónde, de ahí a que se lo mandaran al escritor, que el escritor o escritora te contestara. Pero en cambio ahora, como los escritores tenemos redes sociales, a veces yo recibo y me encanta cuando algún lector de repente te escribe un mensaje directo por Instagram o te comenta en una publicación. Entonces me parece bonito tener eso, como asomarse allí, ¿no? Yo en Instagram publico muy poco, en Twitter sí publico más, pero me gusta como estar ahí porque sé que si alguien me quiere ubicar, me puedo ubicar allí, ¿no? Y conversar. Entonces me gusta. Y entonces los dos son iguales, pero no se escriben igual. O sea, Twitter es MJ Navia, pero la M y la J, las letras solamente. O sea, la letra M, la letra J y Navia. Y en el caso de Instagram es lo mismo, pero las letras escritas. M, J, Navia. Ok. La E es M, J, Navia, escrito. Y así que ahí estoy y suelo contestar rápido por allí, así que cualquier duda, cualquier pregunta sobre mis libros o sobre otro, a mí me encanta recomendar libros, ahí estoy. Súper. Muchísimas gracias, María José, por el espacio, por contarnos todo lo que nos contaste. O sea, creo que nos antojaste de ya adentrarnos en todo el universo que has tu creado. Universo, realmente. Sí. Bueno, ojalá que les guste y muchas gracias a ustedes por la invitación y las preguntas, por conversar y por leerse Kintsugi también. Muchas gracias por la lectura. No, a ti, muchísimas gracias por tus libros y sobre todo por hacer parte de nosotras también, de este podcast, de Ninfas de las Márgenes. En serio, te agradecemos bastante. Ya pues, bueno, y sigamos la conversación. Después, en otro momento, quién sabe cómo nos reúne la vida, así, cuando se pueda viajar y esas cosas. Aquí está. Seguro. Y también para futuros proyectos, esto es una casa abierta para ti de, hey, vas el lanzamiento, hacemos otra entrevista y nosotras. Un like, si de quieres. Sí. Eso, feliz. Sí, vamos a... Aquí está el libro, por cierto. Bueno, estamos pendientes, cualquier cosa. Sí, ahí conversamos, de todas maneras.
Muchas gracias. Ya, porque esté muy bien, muchas gracias por todo. Lo mismo. Chao. Chao, chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Ninfas de las Márgenes. Queremos dejarlo en nuestras redes sociales para que por favor nos sigan, Le den like a todos, nos comenten, compartan. por favor. Sí, hagan que ese algoritmo nos quiera literalmente. Entonces, pues bueno, primero la ninfa eco, que nos pueden encontrar como la ninfa eco raya al piso OK, la litera de Amaranta y Laura Jaramillo Art. Y para despedirnos queremos dejarles con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las rupturas que los y les acompañan en la vida cotidiana? Muchas gracias por acompañarnos, les abrazamos y hasta la próxima.